Vanguard School. Curso de álgebra. Binomio al cuadrado y diferencia de cuadrados. En este video tutorial aprenderemos dos valores de los productos notables que son el binomio al cuadrado y la diferencia de cuadrados. Cabe mencionar que cuando hablamos de binomio estamos hablando de dos términos. Entonces quiere decir de que estos dos términos pueden unirse a través de la suma o la diferencia. Por lo tanto, hablamos del binomio de la suma elevado al cuadrado o del binomio de la diferencia elevado al cuadrado. Posteriormente, cuando toquemos el tema de la diferencia de cuadrados, diferencia significa que va a haber una resta únicamente. De cuadrado significa que va a haber un valor elevado al cuadrado que se va a restar de otro valor elevado al cuadrado. Por esa razón se llama diferencia de cuadrados. Entonces comenzamos e ingresamos directamente en este tema. Observemos. Observa la figura y halla o determina el área total. Por ejemplo, acá tenemos un cuadrado. Un cuadrado donde el lado de este cuadrado vale a más b, como puedes observar. Entonces, imaginariamente hemos hecho algunos cortes en este cuadrado para poder formar cuadrados y rectángulos. ¿Ya? Esto es para demostrar el binomio de la suma al cuadrado. Por ejemplo, vamos a ejercitarnos un poco con este concepto. Veamos, dice, en este cuadrado el lado es a más b, pero luego hacemos dos cortes imaginarios tal que se forman figuras geométricas como en la figura 1 y 2 que son cuadrados y la figura 3 y 4 que son rectángulos. Como conocemos los valores de a y de b, podemos encontrar el área de cada una de estas figuras. Cabe mencionar que debemos de recordar por geometría que el área del cuadrado sería lado al cuadrado y que el área del rectángulo sería largo por ancho. Entonces, teniendo ese concepto como base, vamos a ver la demostración. Por ejemplo, el área total de todo el cuadrado sería a más b, que es el lado del cuadrado, elevado al cuadrado. A esto le voy a llamar expresión alfa. Ahora, calculemos el área número 1. El área número 1 sería a al cuadrado, puesto que el lado del cuadrado vale a, y yo sé que el área de un cuadrado es lado por lado, lado al cuadrado. La figura número 2, el lado de ese cuadradito es b, por lo tanto el área sería b al cuadrado. La figura número 3 sería largo por ancho, a por b. Y la figura número 4 sería largo por ancho, también un a por b. Pero si puedes observar, hemos determinado el área de cada una de estas partes, pero a mí me piden el área total del cuadrado. Entonces lo único que tendríamos que hacer es sumar todas las áreas. Pero también recuerda que el área total está definido como por un a más b elevado al cuadrado. Listo, con esto hemos demostrado que el a más b cuadrado es equivalente a lo siguiente. A cuadrado más ab más ab más b cuadrado, estoy sumando todas las áreas. Esto es equivalente a a cuadrado más 2ab más b cuadrado, que también es el área total. Entonces, igualando la expresión, diríamos que a más b al cuadrado es igual a a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Como puedes observar en esta primera parte, digamos que es una especie de una explicación lúdica para poder entender este juego de palabras del a más b al cuadrado. Binomio al cuadrado y diferencia de cuadrados. Como ya sabemos sobre qué camino o sobre qué terreno vamos a caminar o vamos a andar, ya nos está quedando claro más o menos el panorama de trabajo, veamos de qué se trata esto. Binomio al cuadrado. Binomio, no te olvides, dos términos, a más b elevado al cuadrado. Si nosotros queremos hacer una lectura, podríamos decir a más b al cuadrado se desarrolla de esta manera. Cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y si tenemos el binomio de la diferencia al cuadrado, el desarrollo es similar, con una ligera diferencia. Así es, entre el primer y segundo término va el signo negativo. Y la lectura sería la siguiente. A menos b al cuadrado es equivalente a al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más b al cuadrado o el segundo al cuadrado. Bien, es un desarrollo muy sencillo de trabajar. Por ejemplo, me dan x más 2 al cuadrado.
Perfecto, voy a aplicar el primer recuadro, que sería cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Ahí está. En este caso estamos colocando la explicación para que nos quede un poco claro cuál es el desarrollo. Recomendaría que trabajes con este trabalenguas, cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, que también es una forma de memorizar el desarrollo del binomio de la suma o del binomio de la diferencia. Luego, posteriormente, efectuamos nuestras operaciones de reducciones y tendríamos que x más 2 al cuadrado tiene como desarrollo cuadrado del primero más 4x más 4. ¿Qué sucede cuando es x menos 2 al cuadrado? Mira, el desarrollo es muy parecido. Así es, solo cambió el signo negativo. X más 3 al cuadrado. Vamos a ver. Sería cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Ahí lo tenemos. Cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Si nosotros desarrollamos este resultado, sería el siguiente. X al cuadrado o cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo. Multiplicamos los coeficientes que son 2 y 3 y tendríamos 6x más 9. X menos 4 al cuadrado, ok, sería el segundo recuadro. Cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Desarrollamos y tenemos esta expresión. X más 5 al cuadrado, cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Reducimos la expresión y sería x al cuadrado más 10x más 25. Ahora veamos la diferencia de cuadrados. Tenemos la siguiente expresión. A cuadrado menos b cuadrado. Esa es la diferencia de cuadrados. Y cada vez que se presente un a cuadrado menos un b cuadrado, esto lo podemos descomponer en dos factores que serían a más b por a menos b. Y viceversa, si tenemos a más b multiplicado por a menos b, podríamos tener la expresión a cuadrado menos b cuadrado. Y esto va a depender de cómo se presente el ejercicio a desarrollar o qué es lo que nos están solicitando para poder simplificar o reducir o resolver el ejercicio. Pero vayamos al desarrollo directamente. Tenemos x más 2 por x menos 2, ¿ok? El x más 2 por el x menos 2 sería cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Desarrollándolo convenientemente sería x cuadrado menos 4. Como puedes observar, es un trabajo muy sencillo. La primera interrogante sería, ¿y esto para qué me podría servir en el futuro? Más adelante vamos a tener divisiones algebraicas, donde es probable que en uno de los niveles, dividendo divisor, exista pues una diferencia de cuadrados o un binomio de la suma al cuadrado que tendríamos que descomponer en factores para poder eliminar. X menos 3 sobre x más, perdón, por x más 3. Así es. X al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y el desarrollo sería x al cuadrado menos 9. Observa. X al cuadrado menos 16. Ok, esta vez lo vamos a descomponer como x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Solo de manera explicativa para este caso. Entonces, si lo descomponemos en factores, sería x más 4 por x menos 4. Sigamos. X al cuadrado menos 25, eso es. El 25 se puede descomponer como x al cuadrado menos 5 al cuadrado. Y ahora ya tenemos la forma para poderlo desglosar en factores. Y sería x más 5 por x menos 5. Definitivamente estoy trabajando con valores numéricos muy pequeños,
con la finalidad de poder explicar el concepto. En la realidad vienen ejercicios con expresiones un poco más complejas, digamos en forma, pero el concepto sigue siendo el mismo. X más 6 por X menos 6. Entonces sería X al cuadrado menos 6 al cuadrado. De igual manera, descomponemos en factores y sería X al cuadrado menos 36. Continuamos. X menos 7 por X más 7. Así es, X al cuadrado menos 7 al cuadrado. Y esto es equivalente a X al cuadrado menos 49. Entonces, el objetivo principal de estos ejercicios es que el estudiante pueda acoplarse o adherirse a la forma de desarrollo, tanto para el binomio al cuadrado como para la diferencia de cuadrados, y las posibles situaciones que se puedan presentar más adelante para las descomposiciones factoriales. Seguimos. X al cuadrado menos 81. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 81? Así es, 9 al cuadrado. Esto lo descomponemos en factores, por lo tanto sería X más 9 por X menos 9. X al cuadrado menos 144. Busquemos un número que elevado al cuadrado me dé 144. Sería 12. Ya estando ubicado en la forma que nosotros necesitamos, lo descomponemos en factores. X más 12 por X menos 12. Bien, hemos hecho el estudio del binomio al cuadrado y la diferencia de cuadrados. Pasamos a otro nivel de aprendizaje. Ejercicios de aplicación número 11. Por ejemplo, el objetivo de estos ejercicios es que el estudiante pueda acoplarse y adherirse a la forma de desarrollo. No estamos evaluando la manera como se podría desarrollar. Por ejemplo, en el ejercicio número 1 podría sumar 8 más 2, que es 10, y lo elevo al cuadrado, y 10 al cuadrado es 100. Claro, eso es aritméticamente, pero para poder grabar digamos, el concepto, la manera del desarrollo, voy a aplicar el binomio de la suma al cuadrado, y que sería así: cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Efectuando las operaciones de cálculo tendríamos estos resultados. Finalmente, reducimos la expresión aplicando nuestra suma básica. Nosotros ya conocíamos el resultado, pero como vuelvo a repetir, el objetivo era aplicar el binomio de la suma al cuadrado. En el caso número 2 es justo el desarrollo directo que ya lo hemos visto al inicio de este capítulo. Cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. En otras palabras, sería a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Sigamos con algunos ejercicios adicionales. Nuevamente, el ejercicio 3 se desarrolla de la misma manera como el ejercicio 1. Nuevamente repito, no estoy buscando el resultado final. Estoy buscando como objetivo el proceso o el procedimiento para desarrollar el binomio de la suma al cuadrado. Cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Efectuamos las operaciones de cálculo necesarias y finalmente reducimos la expresión. Y si verificamos nos vamos a dar cuenta que 3 más 5 es 8, elevado al cuadrado es 64. Pero como hemos dicho, no estamos buscando el desarrollo final, sino el procedimiento de cálculo. Veamos aquí algo ligeramente más complejo: X más 3y elevado al cuadrado. El desarrollo sería cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Recomiendo particularmente que lo desarrolles de esta manera hasta que puedas, en este caso, centrarte en cómo es el desarrollo directo. Este orden me va a permitir manejar los signos y también efectuar las operaciones de multiplicación más adecuadas. Al multiplicar tendríamos lo siguiente: x al cuadrado más 6xy más 9y al cuadrado. Recuerda que en este caso el 3 se eleva al cuadrado y el y también, puesto que está agrupado por el signo del paréntesis. No nos vayamos a olvidar de ello. Sigamos. 2a más 3y al cuadrado es muy parecido al ejercicio 4.
cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. 2a elevado al cuadrado sería 4a cuadrado, multiplicando sería 12ay, y por último tenemos un término ya conocido por el ejercicio anterior, que es 9y al cuadrado. Desarrollamos el 5 menos 3 al cuadrado y aquí sí hay que tener algo de cuidado. Es cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Efectuando las operaciones de cálculo, reducimos y obtenemos 4. Veamos el 7. 5a menos 3b al cuadrado, nuevamente algo complejo, cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Efectuamos nuestras operaciones de cálculo con mucho cuidado. 5a está en elevado al cuadrado, por lo tanto sería 25a cuadrado, menos 2 por 5 es 10 y por 3 es 30, 30ab. 3b al cuadrado es lo mismo que el 3y al cuadrado, el mismo desarrollo, por eso tenemos 9b cuadrado. ¿Por qué razón no puedo sumar o restar? Porque no son términos semejantes, y ese es un concepto estudiado en los capítulos anteriores. ¿Qué sucede con la número 8? Ojo aquí, esta es una diferencia de cuadrados. Ya no es el binomio de la suma, ya no es el binomio de la diferencia al cuadrado. Esto es diferencia de cuadrados. Entonces vamos a proceder a descomponerlo en factores. 9 menos 3 por 9 más 3. Así es. 9 menos 3 es 6, 9 más 3 es 12 y por lo tanto la respuesta sería 72, que sería el mismo resultado que si elevo 9 al cuadrado, que es 81, y 3 al cuadrado, que es 9. 81 menos 9 sería 72. Sigamos. 7 al cuadrado menos 2 al cuadrado. De la misma manera que el ejercicio 8. En la número 9 y número 10 cambien esto por los elementos equivalentes. Veamos acá, dice, diga usted si es verdadero o falso. 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado es 17. Sí, porque lo puedo descomponer como 5 menos 3 por 5 más 3. ¿Verdadero o falso? Esto sería falso. 8 al cuadrado menos 2 al cuadrado igual a 60. 8 al cuadrado es 64. 2 al cuadrado es 4. Entonces esto sería verdadero. 4 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Efectuando las operaciones me daría verdadero. 16 menos 1 es 15. Definitivamente la número 14 es 0. Falso. Y la número 15, efectuando las operaciones, serían verdadero. Vamos a reforzar aquí lo aprendido con este grupo de ejercicios. Tenemos acá 9 ejercicios de esta primera parte y tenemos aquí otro grupo de 6 ejercicios. Bien, esperemos que este tema pueda reforzar un poco el concepto de la diferencia y de la diferencia y de la suma de un binomio al cuadrado y también de las diferencias al cuadrado o cuadrados, diferencia de cuadrados. Bien, eso sería todo. Hasta el siguiente video tutorial.